Voy a presentar a la coordinadora y a la primera ponente de este seminario web, a Sara González Cambeiro. Sara es licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 es doctora por la Complutense con la tesis La salvaguarda del patrimonio inmaterial en España. Tras 8 años de trabajo en gestión de patrimonio cultural inmaterial desde el ámbito privado, desde 2020 ejerce como antropóloga del Instituto de Patrimonio Cultural, donde actualmente coordina los planes nacionales de patrimonio cultural y también el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es además miembro del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS y de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial del Comité Nacional Español. Sara, cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Muchas gracias de nuevo, Vicky. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, como hemos tenido una gran afluencia de asistentes a estas jornadas y sospechábamos que no todas las personas que van a participar en este webinar son personas especialistas en patrimonio cultural inmaterial, aunque ya he echado un ojo a la lista de asistentes y vemos pues, personas referentes en patrimonio cultural inmaterial, grandes amigas y compañeras a las que aprovecho también para saludar. Queríamos hacer una primera introducción sobre el patrimonio cultural inmaterial, de modo que al final habláramos el mismo lenguaje, porque sí que es cierto que muchas veces en los discursos turísticos se ha pervertido un poco el concepto de patrimonio cultural inmaterial y como venimos de la Casa del Patrimonio Cultural de España, de nuestro instituto, y además queremos mantener de una manera pues, seria y rigurosa la perspectiva patrimonial sobre estos bienes, pues pensábamos que era una buena idea hacer una primera introducción sobre el patrimonio cultural inmaterial, caracterizarlo, hablar brevemente de los riesgos que le afectan o que le amenazan, aparte de los riesgos de los que hablarán las compañeras más centrados en el turismo, evidentemente, y hacer una primera introducción sobre la salvaguardia de estos bienes, tanto a nivel normativo como a nivel de las herramientas que se derivan de estas leyes. Y es que, bueno, comenzando muy brevemente sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial, una cuestión que ha traído, bueno, pues ríos de tinta y horas de debate, es una muchas veces de las primeras preguntas que nos hacemos: ¿qué es patrimonio inmaterial? Y si es inmaterial, ¿cómo se protege? Vamos a utilizar a lo largo de esta conferencia, y me atrevería a decir de todo el webinar, el concepto de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO del año 2003, no solamente porque forma parte de nuestras leyes al haber ratificado esta convención en el año 2006, sino porque, bueno, precisamente por ese amplio debate que dio lugar, ha sido y es el concepto utilizado de ahí en adelante para hablar de estas cuestiones de manera transversal. El patrimonio inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Es decir, no hablamos solo de patrimonio inmaterial, sino de la dimensión material asociada que tiene y que le da muchas veces soporte, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Encontramos ya en el concepto la agencia de las comunidades, de los sujetos, de los portadores y legítimos titulares de este patrimonio para definir qué es el patrimonio, su patrimonio cultural inmaterial y cómo debe, si debe, ser salvaguardado. Y es que durante los últimos siglos el patrimonio cultural, llamado muchas veces patrimonio artístico, patrimonio histórico, se centraba en los grandes monumentos y en las obras de arte occidentales, muchas veces centradas también en la producción de los hombres. Pero ¿qué pasaba con otras comunidades u otros lugares que no habían edificado a ojos europeos pues, monumentos como los que esperábamos encontrar? ¿O qué pasaba también con los miles de inventos o de producción o de propuestas de las mujeres? Bueno, pues viendo esta desigualdad que existía históricamente en otros instrumentos internacionales de protección del patrimonio cultural, la UNESCO decidió incentivar la redacción de esta convención, de la que nos va a hablar la siguiente ponente en profundidad y que yo nada más voy a presentar. Y es que lo primero que llama la atención del patrimonio inmaterial y lo primero que también nos consulta a muchas personas pues, ajenas en principio a este ámbito es cómo se protege. Se trata de tradiciones no físicas ligadas a determinadas maneras de vivir
y no hay nada que cambie más actualmente que las maneras de vivir, sobre todo cuando son pues, precapitalistas, igual no han sucumbido al desarrollismo que nos caracteriza hoy en día, pero que muchas veces está a punto de hacerlo. La única manera de proteger estos bienes es documentándolos, conociendo cómo son, cómo cambian e intentando difundirlos de una manera pues, correcta y seria. Y es que, bueno, muy brevemente, el patrimonio inmaterial, si tuviéramos que definirlo con una palabra, es que está vivo. El patrimonio inmaterial está vivo y como tal se transforma, ha experimentado una evolución hasta llegar hasta el momento presente y por eso pretender conservarlo con los mismos instrumentos o herramientas de intervención sobre el patrimonio cultural que se utilizan para otros tipos de patrimonio no haría sino interferir con esta naturaleza viva. Además, el patrimonio inmaterial es transmitido intergeneracionalmente. La forma natural de transmisión del patrimonio cultural inmaterial ha sido tradicionalmente la vía oral, a menudo desde generaciones mayores hacia la infancia o desde dentro de los grupos hacia personas que se incorporan con posterioridad a las comunidades. Este hecho, además, implica una preservación desde dentro de la comunidad que no debe menospreciarse desde la gestión externa. Tenemos que saber que si ha llegado hasta aquí ha sido pues, probablemente gracias a eso. El patrimonio inmaterial, además, es identitario para el individuo y para el grupo. Presenta esa capacidad identitaria a nivel individual, desde la biografía personal de las y los protagonistas, y también a nivel colectivo del grupo. El patrimonio inmaterial, además, es compartido y está relacionado con las formas de vida de las comunidades porque el patrimonio inmaterial une y los miembros que componen el grupo muchas veces manifiestan esa unión a través de la práctica del patrimonio cultural inmaterial. Y además estos bienes muchas veces son un reflejo de las formas de vivir del colectivo. Y por último, el patrimonio inmaterial es procesual y está contextualizado. Decimos que el patrimonio inmaterial se explica en gerundio, es mediante la práctica en el lugar en el que el patrimonio inmaterial se experimenta y cobra sentido. Esta práctica, además, se produce muchas veces en un momento y en un lugar muy concretos, decididos a lo largo del tiempo por la comunidad que los desarrolla y que no son en absoluto casuales, porque cada elemento muchas veces requiere, en muchos casos, unas condiciones contextuales muy precisas para desarrollarse y no intercambiables. Vamos a hablar también de los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial y es que evidentemente partimos de que ningún elemento del patrimonio inmaterial se puede circunscribir a un solo ámbito de desarrollo, pero bueno, estas clasificaciones pueden servirnos para facilitar la gestión, la salvaguardia y para orientar un poco esa clasificación del patrimonio inmaterial, aunque evidentemente todos ellos forman parte de hechos sociales totales en continua interconexión. La Convención propone 5 ámbitos de desarrollo que vamos a ver ahora un poquitín más adelante y los estados pues, han propuesto sus propias listas que en muchos casos difieren en mayor o menor medida o desarrollan en mayor o menor medida la propuesta de la Convención y esta lista de 7 ámbitos del patrimonio inmaterial es la que propone el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial teniendo en cuenta pues, las condiciones sociales y culturales del Estado español. Empezamos por los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas de producción, elaboración, transformación, consumo, en el que se incluyen evidentemente pues, todos los oficios artesanos y sus saberes. El ámbito quizás más reconocible del patrimonio inmaterial son las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales en el que se incluyen rituales del ciclo de la vida, del ciclo anual, rituales festivos y laborales, rituales religiosos y profanos, en fin, hay una infinidad y especialmente quizás en nuestro país. El ámbito C es el de la tradición oral y particularidades lingüísticas y otros códigos de comunicación que incluyen las expresiones orales, toponimias, léxicos, literatura popular, cualquier producción sonora que emplea un código para la comunicación. El siguiente ámbito es el de las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales. El siguiente son las manifestaciones musicales y sonoras y las danzas. El de las formas de alimentación que no se limita exclusivamente a la gastronomía, sino que incluye pues, todos los conocimientos, rituales relacionados con el consumo, con la comensalidad, etc. Y por último, el ámbito G, que es el de las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones, en el que se incluyen pues, los usos y reglas sociales y organizaciones
formales e informales, tanto de la vida productiva como de la vida festiva. Y hay algunos criterios de valoración del patrimonio cultural inmaterial que debemos tener especialmente en cuenta para definir o ayudar a orientarnos sobre si el elemento que estamos teniendo en cuenta verdaderamente se puede considerar patrimonio cultural inmaterial o no y en qué medida requiere de esa salvaguardia. Para delimitar este objeto de protección, digamos, tenemos que tener en cuenta en primer lugar y por encima de todo la representatividad frente a la singularidad. Y es que las manifestaciones culturales inmateriales, también a diferencia muchas veces de otros tipos de patrimonio cultural, no tienen que ser excepcionales, no tienen que ser únicas, sino que deben demostrar una capacidad de arraigo y de apropiación simbólica por parte de esa comunidad. Esa comunidad que, como dice el siguiente punto, tiene un protagonismo ineludible y es que cualquier política cultural vinculada o que tiene como objetivo la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial debe ser debatida con y aceptada por esos protagonistas. También se tiene en cuenta la diversidad y la continuidad que ha tenido esa manifestación con el fin de evitar la homogeneización y la estandarización, que exista un respeto a la integridad humana y animal, cumpliendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como obliga la Convención, y también se valora que tenga una diversidad de expresiones multisensoriales y de marcos de desarrollo para tener en cuenta fundamentalmente expresiones que contengan de forma viva sensaciones diversas y también que preserven esos marcos espaciales y temporales propios, teniendo en cuenta que muchas veces además los soportes materiales del patrimonio cultural inmaterial son en sí mismos patrimonio cultural, tanto mueble como inmueble. Y bueno, aunque algunas de nuestras compañeras van a ayudarnos a profundizar en estos días sobre los riesgos derivados del turismo, entre los que se encuentran pues cuestiones relacionadas con la globalización, como nos alertaba nuestra subdirectora general, el patrimonio inmaterial, otra de las características fundamentales que tiene es que es vulnerable. No sé si el más vulnerable, pero desde luego es un patrimonio que por su propia naturaleza se encuentra en un permanente riesgo. Decimos que el patrimonio inmaterial en el fondo es un superviviente en un marco que se transforma continuamente, que cambia continuamente como cambian nuestras maneras de vivir y que está afectado en la actualidad por una serie de riesgos entre los que podemos citar los siguientes. En primer lugar, la fosilización motivada por políticas conservacionistas de agentes externos, porque el patrimonio inmaterial, como hemos dicho, es dinámico, es procesual, se transforma y se encuentra en continuo cambio. Este cambio, de hecho, es la expresión más patente de la vitalidad de ese patrimonio vivo. Solo sobrevive lo que se transforma y lo que se adapta. Cuando deja de tener una utilidad para la comunidad, deja de transformarse a medida en que se va transformando la propia comunidad, pues deja de funcionar como patrimonio inmaterial. Por tanto, también una de las principales dificultades para su salvaguardia es mantener ese deseo de la comunidad de permanencia del patrimonio cultural inmaterial sin fosilizarlo, sin paralizarlo, sin frenar su desarrollo. También la pérdida de especificidad provocada por políticas globalizadoras, como nos decía nuestra subdirectora, que no respetan los valores culturales propios de conocimientos o de actividades que muchas veces son un propio indicador de diversidad cultural. Su supervivencia nos habla de la diversidad cultural del planeta. También la apropiación indebida y la sobremercantilización del patrimonio cultural inmaterial por parte de sectores que carecen de legitimidad fuera de sus comunidades portadoras, porque aunque nos cueste quizás comprenderlo en las lógicas capitalistas, la autoría de las manifestaciones culturales inmateriales es colectiva. La autoría se encuentra en la comunidad portadora y su puesta en práctica queda en manos de mecanismos que muchas veces no somos capaces de comprender desde las lógicas de la administración, incluso del mercado o del derecho, sino que se atiene a normas que vienen de la tradición y que han funcionado de esa manera hasta ahora. Las administraciones, lo único que podemos hacer es intentar adaptar esos mecanismos para dar pie a la participación de sus legítimos poseedores. También otro riesgo es la exclusión de las comunidades protagonistas como interlocutoras y gestoras de su propio patrimonio cultural inmaterial,
porque la idea no es tener una actitud paternalista sobre la gestión del patrimonio cultural inmaterial, ni mucho menos, sino que teniendo en cuenta que estas manifestaciones están actualmente y de hecho protegidas y gestionadas por sus propios protagonistas, debemos dar ese lugar a esos mecanismos internos tradicionales, ya que gracias a ellos como ha llegado este patrimonio inmaterial a nuestros días. También, muy relacionado con el objeto del curso del día de hoy, las acciones inadecuadas de difusión y promoción, pues muchas veces para atraer un determinado tipo de turismo, priorizan lo llamativo frente a lo representativo, y es que al final los significados que deben prevalecer en estas acciones de difusión son los que los protagonistas desean transmitir tanto dentro como fuera del grupo. Es un riesgo muy grande para el patrimonio inmaterial la difusión de esos fragmentos llamativos o sensacionalistas, o incluso con un punto muchas veces como exótico, que no concentra en el fondo la implicación emocional, la integridad del conjunto del patrimonio inmaterial. Evidentemente, cada uno de los ámbitos del patrimonio inmaterial tiene sus propias dificultades específicas. No es lo mismo los riesgos a los que está sometida una manifestación con carácter de ocio o festivo, que bueno, se desarrolla un poco al margen de la cotidianeidad actual, y que si bien no está en tan grave peligro de desaparición, está quizás en un mayor riesgo de distorsión, como otras manifestaciones que están pues, más ligadas a las formas o sistemas de vida tradicional, como las formas de sociabilidad colectiva, por ejemplo, que pues, al estar fuera de esa cotidianeidad, de ese día a día, se han ido muchas veces perdiendo con el paso del tiempo. Y por último, y aquí tenemos todos nuestra parte de responsabilidad, un grave riesgo es la actuación descoordinada entre administraciones, ya que además del consenso con las comunidades portadoras, que como hemos dicho es una de las bases para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, la gestión de estos bienes requiere un constante trabajo de colaboración entre administraciones, tanto en sentido vertical, con las normas pues desde nivel internacional, estatal, autonómico, normativas locales, etcétera, como transversal, ya que el patrimonio inmaterial se encuentra en un sistema en un sistema cultural en el que influyen muchísimos otros elementos, tanto pues, desde turísticos, de ordenación del territorio, agricultura, etc. Vamos a pasar al ámbito de la salvaguardia, que voy a repasar muy brevemente, y es que bueno, el patrimonio inmaterial está regido por normas de diversas escalas, desde el ámbito internacional hasta el estatal y autonómico, que dan lugar a determinadas herramientas de protección administrativa para el patrimonio cultural inmaterial, que si bien evidentemente no es la única salvaguardia a la que está expuesto el patrimonio cultural inmaterial, pues es una de ellas. Vamos a hacer un repaso súper breve por estos ámbitos, comenzando con el ámbito internacional, en el que, insisto, tendremos la oportunidad de profundizar en la siguiente conferencia, pero bueno, ya que hemos citado varias veces a la UNESCO, ya en estos minutillos que llevamos hablando de este tema, tenemos que tener en cuenta que es el organismo responsable del instrumento normativo fundamental a nivel internacional para el patrimonio inmaterial, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como hemos dicho, una de las grandes aportaciones de esta convención, que cumple ahora 2 décadas, fue el concepto que utilizó y también esa propuesta de ámbitos, que si bien no son ámbitos cerrados, no son cajones cerrados, digamos, ha servido para estructurar esa orientación o para pensarlo de alguna manera en unos tipos que poder salvaguardar de una manera más eficaz. Pero quizás uno de los elementos más importantes de la Convención, uno de los avances más importantes de la Convención, fue el tipo de protección que aplica al patrimonio cultural inmaterial, tan alejado de la conservación que se aplica para otro tipo de bienes culturales. Esto quizás ahora es una cosa que ya nos parezca como muy superada, pero bueno, estamos hablando de los primeros 2000 en los que no se pensaba la salvaguardia en estos términos, y la Convención propone que el tipo de protección que se aplique al patrimonio inmaterial sea la salvaguardia, entendidas como todas esas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que si las comunidades portadoras deciden seguir experimentando, seguir desarrollando su patrimonio cultural inmaterial, puedan hacerlo. ¿Cómo se consigue este ambicioso objetivo? Pues a través de todas estas medidas, desde la identificación, la documentación, la investigación,
preservación, transmisión, revitalización, en fin, una amplia variedad de verbos que implican una salvaguardia respetuosa y sostenible. Y además, dado que se trataba de un patrimonio de muy reciente acotación, que todavía estábamos en el año 2003 intentando discernir qué era eso del patrimonio inmaterial, la Convención tenía que alertar de que las formas de protección se alejaban de las de otros tipos de patrimonio cultural y que comenzaban, en primer lugar, por identificar y definir estos elementos. Para ello, la principal herramienta de salvaguardia son los inventarios. Dice la Convención que para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado parte confeccionará, con arreglo a su propia situación, uno o varios inventarios del patrimonio inmaterial presente en su territorio. Estos inventarios, además, serán de actualización regular. Y es que, como siempre decimos, pues no se puede proteger lo que no se conoce. Y el conocimiento es el principio de cualquier actividad de gestión del patrimonio cultural inmaterial. La realización de inventarios es un trabajo sin término. Continuamente están apareciendo y desapareciendo bienes culturales dignos de ser tenidos en cuenta, y además estos inventarios han de ser periódicos, precisamente por ese dinamismo del que hemos estado hablando del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio inmaterial se transforma, con lo cual hay que observar y documentar estos cambios, los cambios que puedan producirse con el paso del tiempo. A modo de resumen, los inventarios deben ser un proceso creciente, progresivo, basado en las comunidades, es decir, que las comunidades tengan un papel en esa identificación y en esa decisión sobre cuáles son los elementos que forman parte de su patrimonio cultural inmaterial, y sostenible, y que pueda ser fundamento de las acciones de gestión, de salvaguardia y de difusión. La herramienta o las herramientas fundamentales que propone la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial son las listas, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, la lista del patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia y el registro de buenas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, porque estas listas no solo funcionan pues un poco casi a modo de inventario de los elementos del patrimonio inmaterial de todo nuestro planeta, sino que además sirven un poco como referente un poco especialmente el registro de buenas prácticas, de inspiración de cómo se puede salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Nuestras compañeras más adelante nos hablarán también de las luces y las sombras de estas listas. Pasando ya al ámbito estatal, como sabemos todas y todos, existen en el Estado español algunas competencias ejercidas por las comunidades autónomas, otras que pertenecen a la Administración General del Estado, y en el caso del patrimonio cultural, esta competencia es concurrente. Hay algunas competencias que pertenecen al Estado y otras a las comunidades autónomas, y otras en las que se trabaja conjuntamente, como es el caso del patrimonio inmaterial. En el artículo 1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español se incluyó muy recientemente, aparte de todos esos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, etcétera, que forman parte también del patrimonio histórico español, los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, de manera con lo que establece su legislación especial. Esta legislación especial es la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2015, en el que regula las capacidades o las competencias que tiene la Administración General del Estado a través del antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actual Ministerio de Cultura y Deporte, para salvaguardar el patrimonio inmaterial. Para ello propone tres herramientas. En primer lugar, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que citaremos ahora un poquito más adelante. La gestión del Inventario General del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que quedan recogidos todos los elementos del patrimonio inmaterial que están protegidos por la normativa tanto estatal como de las comunidades autónomas. Y una de las más exploradas, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la declaración como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Estas manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial son figuras de protección que experimenta la Administración General del Estado y que fundamentalmente están pensadas para aquellas manifestaciones que superan el ámbito territorial de una comunidad autónoma, o que para comprenderlas debemos pensarlas de manera transversal, más allá de las fronteras físicas o administrativas que tienen las comunidades autónomas. También en el ámbito estatal, aunque no se trata estrictamente de leyes o de normas, encontramos las figuras de los planes nacionales de patrimonio cultural, que no tienen una base legal, aunque se
se encajan en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto del año 85, que son herramientas de gestión y coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas para, desde una visión interdisciplinar y de forma consensuada, establecer unos criterios, metodologías y líneas de actuación necesarias para la salvaguardia del patrimonio cultural. Actualmente tenemos 14, casi 15, porque está en preparación el Plan Nacional número 15, que será el Plan Nacional de Arqueología, y se inició este camino en el año 1990 con el pionero Plan Nacional de Catedrales, y desde el año 2011 tenemos un Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este plan, que tiene como objetivo general la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, utilizando el concepto de la Convención, tiene también como objetivos y metodologías concretas, en primer lugar, establecer unas bases teóricas consensuadas sobre el concepto, las características, los sistemas de valorización, de transmisión, de investigación del patrimonio cultural inmaterial en España. También este plan nacional tiene la capacidad de elaborar proyectos relativos a la identificación, a la documentación, a la difusión del patrimonio inmaterial, un papel muy importante en sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento institucional del patrimonio inmaterial en el marco de las políticas culturales, que esto también es un camino que ya está un poco andado, pero bueno, en el año 2011 pues fue un trabajito que hubo que acometer y que hizo muy bien su primera coordinadora, María Pía Timón. Y por último, facilitar la información y la coordinación entre administraciones, sobre todo entre las de la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas. Nos gusta pensar el Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial como un punto de encuentro en el que no solamente traemos los avances que hemos hecho en salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada uno desde su mesa, sino también en el que planteamos pues los retos de salvaguardia que encontramos para poder llegar a resultados consensuados y con unas metodologías que nos convenzan y que sean satisfactorias para todos para poder mejorar la capacidad de salvaguardia de las administraciones del patrimonio inmaterial. Y por último, en el bloque autonómico, que muchas veces nos sorprende por sus fechas, encontramos patrimonio inmaterial en todas las leyes de patrimonio cultural o patrimonio histórico de las comunidades autónomas en España, muchas veces incluso antes de que la UNESCO utilizara el término inmaterial y, por supuesto, que legislara sobre él. Sí que es cierto que, aunque, insisto, encontramos patrimonio inmaterial en todas las normas y en muchos casos se habla de unas características o se crean unos marcos normativos para su desarrollo, las estrategias de salvaguardia pues a veces no están tan desarrolladas, no nos hablan de la necesidad de esos inventarios o de esos planes de salvaguardia, en el fondo de los verdaderos retos de salvaguardia que encuentran las administraciones autonómicas, que son muchos, ya que es una de las figuras también más experimentada, la de las declaraciones de bien de interés cultural inmaterial, porque las leyes de patrimonio cultural o patrimonio histórico de las comunidades autónomas respetan en la mayor parte de los casos el modelo de 3 niveles de protección que proponía la Ley 1685, los bienes no registrados, los bienes de grado medio y los bienes de interés cultural que, pues como es de esperar, estaban pensados para el patrimonio material, pero bueno, a los que se ha podido acoger también el patrimonio cultural inmaterial. Actualmente existen pues cerca de 200 bienes de interés cultural declarados inmateriales declarados en las comunidades autónomas y se ha notado en muchos casos también la evolución y la presencia pues, tanto de la Convención como del Plan Nacional y se han mejorado las estrategias de salvaguardia que se proponen en esos expedientes. Voy a ir cerrando ya y pensando un poco en el futuro, porque bueno, lo que nos interesa es todo lo que nos tienen que contar las compañeras en estas próximas sesiones. Pero bueno, como a modo de resumen, cualquier política orientada a la salvaguardia de las manifestaciones culturales y materiales debemos pensarla desde las características actuales de los elementos que aún se desarrollan. Muchas veces tenemos como la tentación de fosilizar algunas o de traer a la actualidad algunas referencias del pasado que ya no funcionan, pero por lo que nos tenemos que guiar es por la percepción de sus protagonistas actuales, muchas veces conscientes de ser los titulares de unos conocimientos, unas prácticas, unos elementos que parecen abocados a desaparecer.
es necesaria esta coordinación y el trabajo en común de las diferentes administraciones y otras entidades relacionadas, muchas veces, como decimos, de fuera del ámbito de la cultura, con implicaciones sociales, económicas, poblacionales también, para poner en marcha políticas que favorezcan la viabilidad de estas manifestaciones, que siempre y cuando las comunidades deseen seguir desarrollándolas, puedan encontrar el marco para hacerlo. En definitiva, las acciones orientadas a la salvaguardia del patrimonio cultural y material de manifestaciones, que muchas veces además están ubicadas en contextos rurales, con la dificultad que eso supone y de la que somos cada vez más conscientes, este mantenimiento, insisto, ayuda a la pervivencia de sistemas socioculturales donde no solamente tenemos que pensar en estas actividades, en el patrimonio inmaterial propiamente dicho, sino en la identidad, en el arraigo y en el respeto a los modos de vida de sus habitantes. Y hemos terminado esta primera... A ver si soy capaz de dejar de compartir. Sí. Hemos terminado esta primera sesión y bueno, muchas gracias a todas por escucharnos. Como Vicky os ha comentado, está disponible el apartado de preguntas y respuestas y tendremos al final un ratito para comentarlo todo ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara, y enhorabuena por tu excelente ponencia.